Buenas noches, bienvenidos al canal. Este es el vídeo que os habría querido poner si no hubiera tenido que hacer el directo. Considero que es importante poder hablar también de una trama de corrupción que de verdad hay algunos jueces que deberían de hacérselo mirar. En el vídeo de hoy vamos a analizar una compleja y delicada trama judicial que saltó a la luz en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Se trata de una denuncia contra varias magistradas del juzgado número 1 de esa localidad que supuestamente o presuntamente habrían actuado en connivencia con directivos de un centro educativo para manipular procedimientos judiciales en casos de custodia y separación, siempre que había menores. Además, esta investigación incluye la aparición de denuncias falsas, la difusión de noticias falsas, que han acompañado y han complicado aún más los procesos de familia. Acompáñanos para descubrir los detalles de estas polémicas actuaciones judiciales y entenderás cómo afecta el sistema judicial a las familias que se ven, por desgracia, implicadas en este procedimiento, en esta clase de procedimientos. El inicio del caso, el caso surge en sí, por una denuncia formal presentada ante la Fiscalía General del Estado que destapó una trama de corrupción y manipulación judicial en los juzgados de Pozuelo de Alarcón, Madrid. Esta denuncia fue impulsada notablemente por la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción. La trama involucraba a varias magistradas españolas, juezas, especialmente las juezas Elena Garde García, Mónica Gómez Ferrer, magistrada del juzgado número 1, y María del Carmen Longo Pérez. Todas ellas que son juezas con carrera judicial a sus espaldas y por tanto son licenciadas en Derecho, han tenido que pasar unas oposiciones y deberían de conocer cómo funciona el sistema judicial. Se les acusa de coordinarse directamente con directivos de un centro educativo, las escuelas Pías de San Fernando en Pozuelo, concretamente con sus responsables Miguel Cancela Colmenarejo y Salustiano Asensio Castillejo, para manipular procedimientos judiciales en casos de custodia y separación de menores. Este vínculo permitió a la jueza Elena Garde recibir información extraprocesal fuera del procedimiento de manera habitual sobre los casos en curso, los que se llevaban en su juzgado, vulnerando el procedimiento legal debido, las garantías procesales y afectando gravemente a las familias y menores implicados, que habrían sufrido daños psicológicos y patológicos relacionados con la ausencia del padre y el fracaso escolar. La denuncia incluye grabaciones y evidencias presentadas por la asociación denunciante. Hay una petición que se solicita al gobierno que acabe con la corrupción del sistema judicial y proteja a los menores. Esta petición está hecha por Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción y pedía directamente al gobierno que hiciera lo que tuviera que hacer y directamente al poder de los jueces, al Consejo General del Poder Judicial, les pedía que inhabilitaran a las personas, juezas y magistradas que estaban siendo investigadas por estos hechos y que la Fiscalía General del Estado imputara a los directivos del Colegio de Escuelas Pías San Fernando de Pozuelo de Alarcón por los daños causados a los menores. En el desarrollo de la denuncia, se señala que estas irregularidades no solo se limitaron a la entrega sistemática de información entre los jueces y el colegio, sino que también se usaron denuncias falsas, difusión de noticias falsas y todo ello para perjudicar a ciertas partes dentro del procedimiento judicial, lo que complicó y mucho la correcta administración de justicia. A ver, es importante entender que en este caso está dentro de un contexto mucho más amplio en relación con la problemática del sistema de corrupción que hay directamente en esa zona, corrupción, manipulación y todo ello relacionado también con otros casos de corrupción política vinculados al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
y al Partido Popular local, como el conocido como caso Gürtel. Está todo junto. El caso Gürtel impactó duramente la política local y nacional y tuvo como uno de los acusados al exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, cuyo gobierno estaba marcado por prácticas corruptas y adjudicaciones irregulares. La corrupción municipal se extendía a las adjudicaciones de contratos públicos, sobrecostes, enriquecimiento ilícito, y todo eso aumentó la desconfianza en las instituciones de Pozuelo de Alarcón. Toda esta corrupción política y judicial precarizó aún más la confianza del ciudadano en el sistema judicial local, creando el caldo de cultivo necesario para que se produjeran las irregularidades denunciadas en el juzgado número 1 de Pozuelo de Alarcón. Aquí tenemos que hay un escándalo, las denuncias falsas existen y también son utilizadas por las magistradas de violencia de género. Se acusa por presuntos delitos de prevaricación. Hacer las cosas saltándose la ley a la torera porque yo lo valgo. Es decir, dictar resoluciones que sean contrarias a derecho simplemente por el hecho de abusar de tu posición de magistrada o juez. Aquí tenemos que hubo una denuncia que formalizó Manuel Romeral, en su día querellante ante el Tribunal Superior de Justicia, contra la magistrada que fue titular del Juzgado de Instrucción 2 de Violencia sobre la Mujer de Pozuelo de Alarcón y que actualmente ocupaba la plaza del titular del Juzgado de Instrucción 7 de Violencia. Bueno, pues sobre esta mujer, sobre la señora Elena Garde García, pesa una denuncia por presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos en su vertiente de funcionaria pública. La citada magistrada resolvió la custodia sobre el hijo del señor Romeral y estimaba además que en el procedimiento encomendado a esta juez, así como en otros procedimientos judiciales llevados a cabo por otros juzgados de Majadahonda, hubo muchas irregularidades. No en vano, parte de las resoluciones se fundaron en informes del psicólogo adscrito al equipo psicosocial del juzgado, José Manuel Muñoz Vicente, que actualmente también está querellado por el señor Romeral en los juzgados de Pozuelo de Alarcón. Querellado es la persona contra la que se pone la querella y querellante es la persona que presenta la querella, es decir, el denunciante. Se llama querellante. Si vemos la historia, el señor Romeral, en el ejercicio de su actividad asociativa en defensa de los intereses de los menores, objeto de procedimientos judiciales presuntamente irregulares, como veis aquí, han repartido en varios juzgados propaganda de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción. Aquí tenéis la página web www.anticorrupción.eu, en concreto en la sede de los juzgados de Majadahonda de Madrid, donde repartió la hoja volante para incorporarse, que la magistrada denunciante, prevaliéndose de su cargo, porque ella lo vale, porque ella se piensa que es Dios, y días antes de formalizar denuncia por acoso, coacciones, falta de respeto, injurias y calumnias, llamaba a la Guardia Civil, la señora, para que identificara al señor Romeral, que no estaba haciendo nada malo, intervinieran los folletos, prohibieran su reparto alegando que eran difamatorios, y la Guardia Civil obviamente haciendo caso a una orden ilegal. Así está España. Lo que supuso un acoso policial por parte de la magistrada. Por tales motivos, el señor Romeral presentó denuncia por abuso de autoridad y coacciones contra la citada magistrada días antes de que ésta le denunciara formalmente. Así que había denuncias cruzadas. Pero no contento con ello, con haber usado arbitrariamente su poder, lo siguió utilizando para que este señor no pudiera estar en fases del procedimiento de instrucción en las que debería de haber estado pues personado con un abogado y haber podido intervenir en defensa de los derechos legítimos de esta persona. ¿Y por qué digo esto? Ahora lo vais a ver a continuación. Manuel Romeral, presidente de la asociación. Aquí tenéis a Manuel Romeral, presidente de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, y se citó a las partes, en principio, a una declaración el 15 de julio del 2016, en la denuncia que había presentado la juez. La denunciante, en esa denuncia, realizó una serie de manifestaciones falsas, faltando a la verdad, como declararán posteriormente
otros testigos en el acto de la vista. Aquí lo importante es que se ratifica en la denuncia presentada ante la Guardia Civil y dice que el día 1 de julio del 2016 la persona que limpia en el juzgado vino a comunicarme que cuando estaba en las cercanías del juzgado se le acercó la persona que reparte panfletos en la puerta del juzgado y le preguntó si trabajaba en el juzgado y le aclaran que no puede salir libremente del juzgado y que esto le produce temor y que debía conocer a la señora de la limpieza del juzgado porque la habrá controlado que entraba a la sede judicial, que ha tenido que cambiar sus costumbres, que no puede salir libremente del juzgado, que esta persona conoce a sus hijos porque van al mismo colegio al que asistían sus hijos, que la declarante espera en el juzgado hasta que se vaya para poder ir a su casa y que no conozcan su domicilio. Bueno, pues lo más sorprendente, según esta asociación, es que el magistrado juez del juzgado de primera instancia número 1 de Majadahonda, Marcos Ramón Porcar, que estaba tramitando la denuncia de su compañera, para que luego digan que no hay corporativismo, tomó declaración a esta sin estar citado el letrado del ciudadano denunciado y acordó en su auto de fecha 4 de julio del 2016 lo siguiente. En atención a lo anteriormente expuesto, procedo a acordar como medida de protección de inicio y de oficio y tratándose de un delito cometido por medio de imprenta, dar el secuestro de los ejemplares sin motivo y sin justificación, porque eran panfletos, de los impresos de las estampas que se están repartiendo en la vía pública, objeto de este procedimiento, oficiándose a los agentes de la Guardia Civil para que adopten las medidas oportunas para evitar que se continúe cometiendo el delito, retirando las estampas y secuestrando las demás que fuesen repartidas en la vía pública, en las inmediaciones del centro de trabajo de la víctima, adoptando las medidas de cuidado y precautorias necesarias, con identificación de la persona que se encuentre repartiéndolas y de su relación con el investigado y con apercibimiento bajo delito de desobediencia y requerimiento para que se abstenga en lo sucesivo de su conducta. Esta decisión es arbitraria, se está viendo el plumero, pero mucho, al juez que está tramitando esto, y esto era una manera de saltarse la legalidad a la torera, quitando derechos sin que hubiera un procedimiento judicial en curso firme con una sentencia o con algún indicio de que estos panfletos eran efectivamente ofensivos. Simplemente le estaban privando de derechos constitucionales sin que hubiera ninguna base legal. Todo esto era porque parece ser que vejaba a la juez. Las medidas cautelares, como veis aquí, lo que hacían era quitarle la libertad de expresión a la persona que estaba siendo denunciado por una juez y que era denunciante contra la juez en otro procedimiento, y por medio de ese auto del 4 de julio se le prohíbe repartir propaganda y califica a la denunciante como víctima sin que haya ningún tipo de sentencia que determine que efectivamente es la víctima, anticipando la condena del señor Romeral, con lo cual no era un juez que estaba siendo imparcial. Aquí tenéis el ejemplo de parcialidad manifiesta por intentar lavarle la cara y sacarle las castañas del fuego a una compañera. Viva el corporativismo de algunos, no todos, gracias a Dios. Y además, esto todo antes de escucharle y antes de tomarle declaración para saber la versión de la persona que había sido denunciada. O sea, que tampoco estaba siendo imparcial y su decisión tomada de que esto iba a ir a juicio. Esto se recurre por parte del abogado del denunciado para que veáis que hay abogados que sí, que tratamos bien al cliente y que sea una juez o sea quien sea la persona que ha puesto la denuncia o contra la que se ha puesto la denuncia, vamos a defender los pocos derechos fundamentales que todavía nos quedan en España. Y en ese recurso, la Audiencia Provincial, en su auto 967 del 2016, de fecha 15 de noviembre, falla en su resolución que no se puede prohibir el reparto de octavillas, porque es ilegal, básicamente, y que el juez compañero de la promoción de la denunciante, o sea que había amistad manifiesta, con lo cual se tendría que haber abstenido de conocer ese asunto y con esto lo podrían haber recusado y no tendría que haber conocido de la denuncia interpuesta por su amiguísima y compañera de promoción. Parece ser que la audiencia lo tiene muy claro, es contrario a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental.
y por tanto la sala acuerda que contra el auto de 4 de julio dictado por el juzgado de instrucción número 1 de Majadahonda, al estar exaltada se contrae, revocando lo dispuesto en dicha resolución, dejando sin efecto la medida cautelar en ella acordada y declarando de oficio las costas de este recurso. Yo es que le habría cascado las costas a la jueza, básicamente para tocarle el bolsillo. Aquí también hay cierta parte de corporativismo. El Ministerio Fiscal, en su escrito de conclusiones, que luego esto llegó a juicio, interesaba para el acusado por repartir octavillas, propaganda en la calle, o sea, acojonante, 15 meses de prisión y la prohibición de acercarse a María Elena Garde García a menos de 500 metros, a su domicilio, lugar de trabajo y comunicarse con ella por medio de cualquier forma, ya sean redes sociales, ya sea por teléfono, por persona interpuesta, durante 3 años y las costas. Aquí el fiscal ayudando a una delincuente que había hecho de su capa un sayo, había estado en un juzgado con un amiguito para que le dijera que sí a todo, y encima el fiscal va y apoya a esta señora. No contento con esta denuncia que era falsa y que se llegó a juicio por repartir octavillas en la calle, hay una nueva denuncia falsa según esta asociación. Con fecha 16 de mayo del 18, la señora Grade García vuelve a denunciar al señor Romeral. Aquí ya hay un ánimo espurio. Es que es patente, ¿eh? El ánimo espurio es patente. Por la aparición de unos panfletos en las inmediaciones de los juzgados de Majadahonda. El 16 de mayo el señor Romeral fue requerido telefónicamente por la Guardia Civil de dicha localidad para prestar declaración en este atestado que aparece como denunciado. Esto para que veáis que no me lo estoy inventando yo, que esto existe. Aquí tenemos que se declara que los hechos denunciados se producen entre el 15 de mayo y a las 3 de la tarde y el 15 de mayo a las 5 horas en la avenida de Oliva, Majadahonda, Madrid, y son detectados el día 16 a las 10 de la mañana. Pues ahora viene lo guay, lo guapo que es que de verdad hay que ser imbécil. Antes de presentar una denuncia, por favor, te aseguras, ¿de acuerdo? Pues bien, esto es falso, porque como esta señora dice que los hechos se han producido entre las 5, o sea, entre las 3 y las 5 de la tarde del día 15 de mayo en la avenida de la Oliva, Majadahonda, Madrid, y son detectados el día 16 de mayo a las 10 de la mañana, esto es completamente falso según la parte que está siendo denunciada, porque la denunciante tiene un horario de trabajo que es hasta las 2 de la tarde, es decir, a las 3 ya no estaba en el juzgado. Y si los hechos se detectaron a las 10 de la mañana del día 16, ¿cómo es posible que se denuncie a las 10:01 del mismo día? Porque entonces es que no estaba en su puesto de trabajo, como digo yo y dice él, habiendo pasado solo un minuto como aparece en la cabecera de la denuncia. Es decir, no había ido a trabajar y se había ido puesta a poner una denuncia a este señor por unos hechos que no habían ocurrido. En esa denuncia falsa, la denunciante vuelve a mentir y a ocultar datos tan relevantes como la revocación de las medidas cautelares dictadas por la audiencia provincial en su auto por la denuncia anterior, y finalmente el juzgado de instrucción 3 de Majadahonda dictó auto de sobreseimiento provisional con fecha 31 de mayo del 2018. Bueno, pues con fecha 27 de noviembre se señala una vista para el procedimiento abreviado que le pedían 15 meses de prisión y 3 años de prohibición de comunicación y costas en el juzgado de lo penal número 19 de Madrid a las 10:45, y en este caso acude el señor Romeral en calidad de acusado y se le solicita, como os he dicho, una pena de 15 meses de prisión por parte del Ministerio Fiscal, entre otras penas. Bueno, a la vista acuden como testigos 14 guardias civiles, entre ellos agentes secretos, que, ojo al dato, que monitorizaron al señor Romeral durante 24 horas por orden de la juez. Ojo, porque ella lo vale. El jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Majadahonda, el juez de instrucción 4 de Pozuelo de Alarcón,
el vigilante jurado del juzgado y la señora de la limpieza de los juzgados. Bueno, antes de iniciarse la vista, en el argot judicial vistilla, la magistrada juez Dolores Moure Jiménez llamaba al letrado del señor Romeral con intención de negociar o acordar una sentencia de conformidad. Y la juez le propone al letrado que le comunique a su cliente que si acepta su culpabilidad, le rebajará la condena porque está sentenciado. Esto es así. Esto es así. Hay muchos jueces que actúan así. Aquí, ya por ende, ya no está siendo imparcial el juez. Ya está siendo nulo de pleno derecho el procedimiento. Diciéndole la señora juez, aquí hay delito y está sentenciado. Esto sin haber comenzado la vista ni haber escuchado a los testigos. O sea, acojonante. El señor Romeral se opone a dicha oferta de la magistrada, no quería asumir un delito que no había cometido y que entendía que era una denuncia falsa por parte de la magistrada Elena Garde. Aquí tenemos otra vez el corporativismo de los jueces. Durante la vista, todos los guardias civiles desmontaron las falsedades de la señora Elena Garde, el vigilante jurado también, y hasta la señora de la limpieza dijo no conocer al señor Romeral ni a la magistrada. O sea, no solamente presentó denuncia falsa, sino que encima cometió un delito de obstrucción a la justicia al presentar, en este caso sí, testigos falsos que no habían visto nada o que ni siquiera conocían al denunciado, ni siquiera lo habían visto y tampoco conocían a la juez. Pero era todo para intentar acojonar a la persona, que el abogado le dijera confórmate, no vamos a pelearlo, porque como en España no se puede hacer, ¿verdad? Y tú te quedas con una condena y ellos están riendo de ti y todo el sistema judicial se va a descojonar de aquel que se ha conformado por un hecho delictivo cometido por una juez que manda cojones que se dediquen a presentar testigos falsos, que haya denuncias falsas y que utilicen su cargo y a las fuerzas y cuerpos de seguridad que pagamos todos para monitorizar a una persona que no había hecho absolutamente nada y que no era una etarra en potencia. Las falsedades de que había tenido que cambiar sus costumbres, que no puede salir libremente del juzgado, que todo lo que dijo, que si el señor Romeral interrogaba a la señora de la limpieza, todo lo que dijo la juez en la denuncia y que se sentía acosada y por lo que supuestamente habían secuestrado las octavillas y la audiencia provincial les había dicho que no era legal, resulta que eran mentiras y los testigos estaban desmontando todo lo que ella estaba diciendo. Pero si tú vas a un juicio y ves que hay 15 testigos que van de la parte del fiscal o de la acusación particular, pues hay gente que se acojona y no quiere llegar a juicio y se llega a conformar. Eso es un error bastante común. Pues, según este señor, resulta lamentable que la justicia en este país se dedique a delinquir abusando de su posición en la sociedad, atentando contra ciudadanos, familias y niños. Y este señor anunciaba querella contra la magistrada, que está todavía en tramitación, por los presuntos delitos de denuncia falsa, simulación de delito, falso testimonio, entre otros, y aparte yo le diría que obstrucción a la justicia por presentar testigos falsos. Pues, durante el desarrollo de todos estos hechos se evidenció que las juezas que hemos nombrado, además de ocultar garantías como los plazos legales para apelaciones, también habrían impulsado denuncias falsas, difundido noticias falsas que complicaron el procedimiento judicial y la causa sigue abierta y sin archivo definitivo. Y hay organizaciones civiles que han pedido sanciones para las juezas y responsables del colegio. El caso constituye un entramado en el que hay corrupción judicial, hay corrupción política, todo esto se entrelaza, afectando a la justicia y al bienestar de las familias afectadas, con repercusión social, y aún no sabemos cómo va a acabar este asunto. Pero no contento con todo lo que os he contado, resulta que también salió a la luz un escándalo mayúsculo, y es que se denunció una trama en los juzgados de Pozuelo de Alarcón, y en este caso Rambla Libre, que es un periódico digital no subvencionado por el gobierno y que no tapa todos los escándalos de corrupción de las personas que están pagando a los medios de comunicación con nuestros impuestos, tuvo acceso a la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por Manuel Romeral Frías y Eugenio Martín
Closas de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, en la que se desvela una trama en los juzgados de Pozuelo de Alarcón que habría estado encabezada por la magistrada que hemos nombrado, Elena Garde García, que actualmente está en el juzgado de instrucción 7, como os he dicho, la magistrada Mónica Gómez Ferrer, que está en instancia 1, y la magistrada María del Carmen Longo Pérez. Pues aquí todo esto comienza porque, según lo que dice este periódico, hay una coordinación de voluntades con los directivos otra vez de las escuelas Pías y se hizo eco de esta noticia. Para esta asociación, la juez Elena Garde García recibía del citado colegio información extraprocesal de manera habitual y sistemática sobre casos de separación y custodia de los padres de los escolares. De esta forma, la magistrada ha venido violando y viciando los procedimientos e implicando al colegio en una situación de conflicto constante, provocando daños y sufrimientos a los menores que han sido incluso tenidos que llevar a psicólogos porque han padecido patologías de padres ausentes e incluso fracaso escolar. Un caso especialmente llamativo es precisamente el de uno de los denunciantes, Manuel Romeral Frías, quien mantuvo una relación afectiva con una señora, fruto de la cual nació un niño el 20 de febrero del año 2008, y ante los maltratos físicos supuestamente que se daban a la madre por parte de este señor y el maltrato psicológico al que le sometía el padre. La madre estaba más para allá que acá, el padre. Este tomó la decisión de abandonar el hogar, una casa privativa suya con su hijo. Es decir, lo que hizo este hombre ante una situación en la que su mujer estaba diagnosticada de una gran paranoia, pues fue alejar al niño de esa persona porque no estaba tomándose la medicación. La jueza Elena Garde García, a través de numerosas irregularidades procesales, entre las que se encontraban personarse en el citado colegio para impedir la visita legal del padre, esto ha llevado a la situación de que el señor Manuel Romeral llevara casi 3 años sin poder ver a su hijo, con la cascada de medidas que han ido pasando sobre el régimen de visitas que se inició, pero han ido modificándolo, y todo con fines de intentar obstaculizar directamente que este hombre pudiera tener acceso a su hijo. Las visitas de fines de semana alternos y 2 días intersemanales, pues esta señora los eliminó y se llegó a poner una orden de alejamiento del padre hacia el hijo. La primera resolución a la que me voy a hacer referencia es del 3 de abril del año 2012, en el que estuvo presente Elena Gade y que fue firmada por la juez Maravillas Carreras Rodríguez, que ni siquiera estuvo en la vista. O sea, quien tiene que hacer la sentencia es la persona que realmente ha visto el juicio. No se puede firmar por delegación. Y esto lo dijeron los denunciantes. Se aportaron las grabaciones en las que los directivos de las escuelas Pías de San Fernando reconocen que pasan información a la juez Elena Garde sobre los niños y los padres en proceso de separación de forma extraprocesal sin requerimiento legal alguno, porque les da la gana. Las irregularidades denunciadas respecto a las actuaciones de la magistrada Elena Garde y también Mónica Gómez Ferrer y María del Carmen Longo Pérez son muchísimas, llegan hasta la culpabilización al padre de una falta de atención higiénica del niño por la madre, tal como señala el médico forense. En numerosas ocasiones se soslayan garantías procesales como los tiempos establecidos para las apelaciones, es que ni siquiera les dejan apelar. Y por tanto debe señalarse que la propia juzgadora, cuando acuerda la suspensión de una patria potestad y sabiendo que el letrado del denunciante había recurrido el auto por el que se remitían las vistas al punto de encuentro familiar, el juez de oficio, por su cuenta y riesgo, mandó testimonio de lo nuevamente acordado a la audiencia provincial y con ello la contraparte no había podido personarse en la apelación y por tanto no podría apelar.
Yo considero que esto es escandaloso, que las escuelas pías se presten a hacer esto, y considero que aquí sí que hay una sistemática revelación de secretos, hay un uso y abuso de su posición de juez, hay prevaricación, hay varios delitos de prevaricación e incluso se pudiera hablar de organización criminal porque seguramente estas personas estarían sacando beneficio económico. Lo más aberrante es que la persona a la que se revelaba estos secretos, que estaba conociendo el asunto, se llamaba María Elena Garde García, es decir, la misma juez. Y por tanto, la juez ya no era imparcial y esta mujer debería ser removida de su caso, de su puesto. Y como veis, hay una red de corrupción, tanto a nivel político en Pozuelo de Alarcón, con el tema de la Gürtel. Los políticos se piensan que están por encima del bien y del mal. Los jueces de esa zona, esas 3 jueces en concreto, y el juez amiguísimo de la delincuente común que utilizó su cargo para denunciar indebidamente y amargarle la vida a un justiciable que está pagando su salario con sus impuestos, que se ha pasado por el arco del triunfo todo. Pues todo esto que os estoy diciendo aquí, que veáis que la corrupción policial, judicial y a nivel político es el plato nuestro de cada día, pero que siempre hay un abogado que dice que aquí la ley es igual para todo el mundo, que quien hace mal lo paga y que el corporativismo debería de dejarlo de lado la justicia cuando tiene a 3 auténticas víboras malnacidas que se dedican a hacer mal a los menores, a los padres, con una ideología de género que da asco y sacando beneficio porque seguramente si siguen investigando detrás de esto habrá más de un cheque en blanco o posiblemente, presuntamente, pudiera haber más de un cheque en blanco para que la custodia de esos niños, en vez de estar en manos de quien los va a proteger, acabe en manos de personas que los van a utilizar como arma arrojadiza con violencia vicaria hacia los padres y aquí la única víctima que hay que tener en cuenta, aparte de los padres, son los menores que van a tener que recibir tratamiento psiquiátrico de por vida. Espero que os guste el vídeo, le dais un like, compartir y nos vemos en próximos vídeos.